Hablamos con el doctor Vicente Vargas y haciendo una revisión a lo que nos ocupa desde este viernes pasado, que trae otra vez sobre el tapete la violencia de campaña. Esta mañana yo escuchaba a José La Luz decir que si no hubiese tantas prebendas, si no hubiese tantos beneficios para una posición política, nadie quisiera optar por una posición política, o quienes quisieran optar por una posición política lo harían por su vocación de servicio, no por su vocación de enriquecimiento. Entonces, traigo esto un poco a colación, Vicente, para saber por qué nos puede envilecer tanto una cuota de poder. Bueno, yo pienso que el hombre tiene una naturaleza dual, así como Freud hablaba del alto self, uh-huh, la parte más alta de nosotros, pero también él hablaba de elite o el bajo self. Y hoy día las neurociencias hablan de tres cerebros: un cerebro reptil, uh-huh, un cerebro que es el instintivo, ¿verdad? Y un cerebro emocional y un cerebro más desarrollado, el intelectual. El hombre, en la medida que evolucionó, su cerebro fue evolucionando y salió de ser un hombre instintivo, uh-huh, que sería como el reptil, y se convirtió en un hombre racional. El hombre racional es el que va a vivir en base a valores. ¿Cuáles son esos valores? El amor a la justicia, el amor a la paz, el amor a la verdad, el amor a la naturaleza. Eso está en la parte más elevada del individuo. En países como nosotros, países del tercer mundo, vamos a decirlo, pues la gran base de la población todavía no ha desarrollado, como diría Maslow, tanto para estar en ese quinto nivel, que es el nivel donde el individuo va a crecer y va a buscar el amor al arte, a la música, a la verdad. No, cuando estamos aquí abajo, dice Maslow, las necesidades que no se han resuelto son las necesidades básicas, el hambre y los instintos. Entonces, hay una gran población que se está guiando por los instintos. Uh-huh. Por tanto, cuando un individuo puede satisfacerle al otro el hambre, cuando un individuo le puede dar al otro la seguridad, cuando un individuo dice, si tú no me respondes, yo puedo atacarte y matarte, ese individuo, por miedo y por necesidad, cede frente a ese individuo que se impone. Me encantó un artículo que leí en la prensa hace como una semana de Carlos Alberto Montaner, que él habla del hombre alfa, para explicar por qué mucha gente está votando por Trump. Él dice que en las especies de chimpancés, de monos, hay un mono que se llama el mono alfa, uh-huh, que es el más agresivo, el que ataca a los demás, el que domina a la fuerza a todas las mujeres, las posee a todas las hembras, las posee a la fuerza, a los que son masculinos los agrede, los empuja, y ese mono se llama el mono alfa. Y hay unos monos que son beta, que son los monos que no quieren pensar, que no quieren decidir y que quieren que alguien decida por ellos, que alguien les resuelva las situaciones, sobre todo las situaciones de peligro. Entonces, cuando tú te encuentras una sociedad como lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, con todos los problemas que tienen de migración, de droga, de violencia, y aparece un hombre alfa como el mono alfa, entonces todos los que son betas están votando por el que dice que con su violencia y con su poder y su fuerza les va a resolver los problemas. Y es como quien dice, tú no vas a resolver los problemas, es una especie de juego psicológico, porque entonces te ponemos a ti aquí a ver si es verdad que nos vas a resolver el problema de nosotros, porque como tú eres el más fuerte, tú eres el más violento, tú eres el más agresivo, todo el mundo te va a coger miedo y nosotros estamos de tu lado. Miedo.
todo el mundo, tú vas a someter por tu fuerza y tu violencia a todo el mundo, y yo quiero estar de tu lado porque como tú eres el más violento y el más agresivo, tú me vas a resolver mis problemas, pero resulta que ese individuo al final no resolvería el problema, al contrario, al final lo que va a hacer es entramparlos a todos. Entonces, después que lo entrampa a todos, esa misma gente que votaron por él, después entonces van a decir que él fue malo y lo van a despreciar. Aquí yo recuerdo en la época de Balaguer, cuando Guarionet Lluver era el síndico, había cada rato un cambio de síndico, que ponían un síndico, Balaguer decía que era Manolín, Guarionet, y había una cantidad de individuos detrás de él, de estos individuos que están ahí para llenar sus necesidades, vamos a decir beta, que inmediatamente subía uno, iban a profesarle su lealtad, y desde que lo sacaban, ahí mismo ellos se volteaban en contra de ellos y estaban a favor del que viniera. Vacío y soledad de poder. Exactamente, entonces ese tipo alfa, mientras está en el poder, los betas se le pliegan y se le someten, pero una vez él cae del poder, así mismo ellos se le voltean y están en contra de él. ¿Por qué se envilece el ser humano tras el poder, Vicente? Por lo que te estoy diciendo. Entonces, cuando aquí aparece un líder que es como ese mono alfa, que es el más agresivo, el más violento, el que más les resuelve los problemas a la gente para que la gente no pueda pensar por sí mismo, ni razonar, entonces muchos de esos beta se le pliegan y se someten a él. Entonces ese se convierte en un líder poderoso. Y él sabe que él está ahí porque él es el más agresivo y él hay que temerle. Si alguien le da una bofetada, entonces él siente que él no sería admirado por todos los betas. Por tanto, al que le dio una bofetada, él tiene que escalar y hacerlo y humillarlo para seguir siendo ese individuo de fuerza y de poder. Porque si dijeran, a fulano de tal, alguien le dio una galleta, él no va a ser el más poderoso. Okay. Es como en la época del oeste, que cuando había el que disparaba duelo más rápido, llegaba alguien y los retaba. Y si tú matabas al mejor tirador, entonces inmediatamente tú te convertías en el líder del pueblo. Vicente, entonces... Entonces estamos viviendo aquí en la política eso, o sea, muchos monos alfa que están buscando el poder, no para servirle al país, sino para servirse ellos, están siendo respaldados por muchos monos betas que están dispuestos a seguirlos a ellos hasta que ellos les representen la solución de sus problemas para ellos no pensar. ¿Y qué hay que hacer entonces, Vicente, para cambiar? Me imagino que yo soy un mono beta, porque no estoy haciendo... No, el que no hace nada en contra del mono alfa es un mono beta. ¿Qué podemos hacer? No necesariamente, porque no se trata de que hagas con los métodos de la violencia. No, pero es hacer... Tú aquí orientando y edificando y educando a un pueblo, no estás siendo una beta. ¿Qué necesitamos entonces, Vicente, para que nosotros como sociedad empecemos a promulgar un cambio? Porque vamos a llegar a un punto en que yo no entiendo, o sea, ya vemos en las noticias gente, como en los viejos tiempos, que van a duelos de muerte y se balean por X cosa que puede ser una tontería. ¿Qué podemos entonces hacer? ¿O hasta dónde puede llegar la sociedad que diga, ya no aguanto más violencia, ya no aguanto más delincuencia, ya quiero volver a un estado de tranquilidad? Me encanta la pregunta porque en este momento yo estoy trabajando como director del grupo IDOL, que es el Instituto Dominicano de Liderazgo, y lo que nos estamos planteando es que hay que comenzar a trabajar un liderazgo en valores y principios. Y eso es un trabajo que desde IDOL nos hemos propuesto llevarlo a toda la población, desde el más alto al del rango más inferior, incluyendo al presidente de la República, al secretario de las Fuerzas Armadas, al jefe de la policía, pero también al raso y al obrero. Entonces, trabajar en valores. Entonces, ese es un plan de trabajo que se inició, se ha venido haciendo en Guatemala. Gracias por la invitación. Allí estuve. Muchas gracias. Bueno, pues puedes hablar. Tú viste la conferencia. Sí, la verdad. Pues tú puedes decir algo de lo que estamos promoviendo ahí. La ventaja de esto en igualarnos. El tema de las mesas redondas. Las mesas redondas. Igualarnos, donde tú no sientas que tú tienes más poder que yo, donde tú no sientas que el poder que tú tienes por encima del mío, que efectivamente lo tienes, te da a ti una carta para que me aplastes.
El poder no debe ser utilizado para aplastar. Si el planteamiento de lo que yo percibí de esto es que tiremos todos en una misma dirección, no que tiremos en contra. Claro. Y nosotros socialmente necesitamos una sacudida. O sea, aquí el control, los límites, el manejo de las emociones nos está desbordando como sociedad. A unos la prepotencia y a otros el miedo y la impotencia. O sea, la sociedad antes se dividía entre buenos y malos, entre PRDistas y PLDistas, entre reformistas y PRDistas, entre serios y no serios. La sociedad hoy se está dividiendo entre prepotentes e impotentes. Así es como yo veo la sociedad en la que yo estoy viviendo. Prepotentes por un lado, impotentes por el otro. Y en el medio, una clase que está sufriendo los embates del uno y del otro. Así es como yo percibo el panorama social que nosotros estamos viviendo durante los últimos 10, 15 años. Y no tiene que ver necesariamente con un tema político, tiene que ver con un tema político, tiene que ver con un tema social, tiene que ver con un tema de seguridad, tiene que ver con un tema empresarial. O sea, nosotros estamos divididos desde mi perspectiva entre estos dos puntos, o prepotentes o impotentes. Sí, por eso es que decimos que ese paradigma debemos cambiarlo por el paradigma de un liderazgo en valores, un liderazgo en principio, y que eso es algo que debemos llevarle a toda la población sin excepción. Y lo que pensamos es trabajar eso a nivel de gobierno, todas las instancias del gobierno, a nivel de cultura y de entretenimiento, a nivel de educación, todas las escuelas, todos los niveles educativos, desde la universidad hasta las escuelas básicas, a nivel de la economía, o sea, en todos los niveles, en todas las instancias, vamos a trabajar y a preparar facilitadores para que a su vez estos facilitadores estén capacitados para hacer mesas redondas que trabajen valores y principios. Y no se trata de ir a enseñar nada, sino de alguna manera facilitar para que las personas, sus valores y sus principios que los tienen y que se los aprendieron muchas veces desde su hogar, pero están escondidos porque este individuo alevoso, agresivo, violento y fascineroso se sigue imponiendo. Y entonces los que no quieren vivir violencia entonces salen huyendo de la política. Vicente, porque estamos el que ve eso y no quiere violencia dice, no me meto a política. Estoy desesperanzada. Claro, porque cuando tú ves que al doctor, a Mateo Fervillé lo matan, cualquier persona seria, honesta, honrada y pacífica dirá, eso no es lo que yo quiero. Y entonces esos individuos siguen quedándose con ese espacio. Exacto. Y de alguna manera eso es lo que hemos hecho, dejarle ese espacio a ellos, porque nadie quiere que lo maten, ni tampoco tener que matar a otro. Pero eso puede ser cambiado, y yo me atrevo a asegurar que sí que va a ser cambiado. Pero hay que hacer un trabajo, personas como ustedes y muchas de las personas que nos están oyendo que no están a favor de eso, tenemos que comenzar a unirnos y a organizarnos para hablar de un líder de valores, un líder de principios, como dices tú, es el líder que sirve. El liderazgo no es para tener privilegios ni poder, el liderazgo es para servir. Y el líder del líder, que fue Jesús, ese fue el modelo que nos enseñó. Por eso Jesús, tú nunca viste a Jesús con un arma y nunca agredió, siempre decía al que te dé una bofetada, ponle la otra mejilla. Pero cambió la historia en antes y después de él, y por eso él le lava los pies a sus discípulos. Porque el liderazgo es para servir, el liderazgo se tiene que fundamentar en el perdón, en la paz y en el amor. Entonces, esas son las cosas que a este país hay que traerle y hay que llevarle. Y a través de este proyecto nosotros pensamos que vamos a llevar a la población esa visión. ¿Y ustedes saben cuál es el lema de este proyecto? El lema es: la transformación está en mí. Porque tú no puedes darle a otro lo que tú no tienes. Y si tú aspiras a cambiar el espacio a donde tú estás, quieres cambiar el barrio a donde tú estás, quieres cambiar el sector a donde tú trabajas y quieres cambiar el país,
tú no puedes darle a nadie lo que tú no tienes. Pero es que yo lo estoy dando, pero yo no lo estoy recibiendo, Vicente. Yo lo estoy dando, pero no lo estoy recibiendo. Porque el líder no va a recibir nada. El liderazgo no es para recibir, el liderazgo es para dar, el liderazgo es para educar, el liderazgo es para enseñar, el liderazgo es para promover la justicia, para promover la paz, para promover el bien. El líder es un individuo. El mejor ejemplo que nosotros tenemos es Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte no recibió nada a cambio, y una vez lo mandaron a hacer una campaña en medio de la guerra con 1,000 pesos, y fue y hizo un trabajo extraordinario en el sur, no sé de cuántas semanas o días, y de esos 1,000 pesos que le dieron para su trabajo, él devolvió casi 900 pesos. Bueno, Vicente. Y todo el mundo diría, ¿y a quién que le den 1,000 pesos Vicente, para hacer una campaña va a traer prácticamente todo el dinero? Bueno, entonces, Vicente, Juan Pablo Duarte nos enseñó la honradez, y por eso Juan Pablo Duarte es nuestro patricio y fundador. ¿Y dónde están entonces los principios y los valores de nuestros políticos? ¿Dónde se fueron, Vicente? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Sí. Porque con actitudes como esas, yo no me siento representada. Yo no me siento representada. Y nosotros tenemos en el Congreso traficantes de personas. Nosotros tenemos en el Congreso seductores de menores. Nosotros tenemos en el Congreso gente que está colocada por el narcotráfico. Nosotros tenemos en el Congreso gente ambiciosa que no hace declaración de impuestos, no hace declaración jurada de bienes. Nosotros tenemos en el Congreso gente que no tiene capacidad para servir a sus comunidades. Entonces, yo no me siento representada. Y ciertamente es muy probable que lo que nosotros tengamos como buena representación sea más, solo que los otros hacen más ruido. Entonces, la verdad es que yo en situaciones como la de este señor siento desesperanza, porque aparecerá un grupo de betas que saldrán a protestar porque su alfa está siendo injustamente enjuiciado. Porque son fácilmente manipulados y manipulables los betas. Bueno, gracias, Doc. Con ustedes nos juntamos en la tarde de mañana. Ahora yo les pido que por favor se queden con nuestros compañeros del Sol de la Tarde. Contacto con el doctor Vicente Vargas en el 809-535-2555 con la señora. ¿Con qué señora? Con usted. ¿Y yo qué tengo que ver? Bueno, para su red social, señora. Ámbar Moon. Es que tú hablas del teléfono del doctor y yo dije, ahora soy parte del Instituto Viva y no me llegó el memo. Pero es que tú eres parte del Instituto Viva. Usted es parte del Instituto Viva. Sí. Somos parte del Instituto Viva. Muchísimas gracias. Adiós, señorita Zoila. Muchas gracias, señora Luna.